La he titulado El mundo de los espíritus. Ese es el tema de la palabra que quiero compartir con ustedes hoy, el mundo de los espíritus. Así que ya saben, ahí está el listado de los textos bíblicos que vamos a ir citando, y como les dije, bueno sería que todos tuvieran su Biblia, y cuando yo citara el texto, pues ya ustedes lo tienen delante y juntamente lo pueden leer conmigo. Bueno, el mundo de los espíritus, este es un tema interesante del cual se puede aprender mucho. Entonces, cuando hablamos acerca del mundo de los espíritus, primero que nada quiero también mandarle un saludo a las personas que nos miran por el internet, que el Señor los bendiga y los guarde. El mundo de los espíritus, una cosa es el mundo físico, hermanos, una cosa es el mundo real, tangible, donde todos nos movemos, donde todos hablamos, donde todos trabajamos, nos vemos, nos conocemos, ¿verdad? Y otra cosa completamente diferente es el mundo de los espíritus, al cual nosotros no tenemos acceso hasta que no llegue el día de la muerte. Cuando llegue el día de la muerte pasamos al mundo de los espíritus, pero hasta que ese día no llegue estamos viviendo en el mundo de los humanos, en la tierra, y no estamos viviendo en el mundo de los espíritus, sino estamos viviendo en el mundo de los humanos, tangibles, visibles, que los podemos ver y nos podemos saludar. Pero el día que morimos entramos en el mundo de los espíritus, los cuales los espíritus viven eternamente. Unos viven con Dios en los cielos y otros viven con Satanás en el infierno, que son los dos mundos de los espíritus, el mundo de los espíritus celestiales y el mundo de los espíritus infernales. La vida de los espíritus después de la muerte es una realidad mucho mayor que la vida terrenal que ahora estamos viviendo, porque la vida de los espíritus es eterna, nunca muere. La vida que tenemos aquí en esta tierra sí dura 70, 80, 90 años y adiós, muy buena, pasamos a la otra vida, a la vida de los espíritus. La vida terrenal, hermanos, no es nada comparado con la vida espiritual que comienza después de la muerte del cuerpo. O sea que es como comparar una pulga con un elefante, ¿verdad? Lo que vivimos aquí comparado con lo que vamos a estar en la eternidad es incomparable. Así que en el mundo de los espíritus hay muchas clases de seres espirituales. En el cielo está Dios, que es el espíritu más grande y poderoso que existe es Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿no? Esto lo dice en Juan capítulo 4 versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos, es muy sencillo ese texto. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Entonces Dios es espíritu, Dios es el espíritu más grande, más poderoso, aleluya. Dios no es de carne y hueso como somos nosotros. Dios está en el mundo de los espíritus y allí hay muchos otros espíritus. Los ángeles también, los ángeles que fueron creados por Dios, ellos son también espíritus ministradores que están al servicio de la iglesia, pero bajo las órdenes de Dios, ¿sí? Vea lo que dice Hebreos capítulo 1 versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué dice el verso 14? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quién son los herederos de la salvación? Nosotros somos los herederos de la salvación. Entonces esos ángeles que son espíritus ministradores están bajo la autoridad de Dios, no bajo la autoridad de pastores o de pastoras, como en una ocasión vi a esa pastora, la que fuera esposa de Maldonado, Ana Maldonado, dándole órdenes a los ángeles y diciéndole a los ángeles que fueran a buscarle las joyas que a ella se le habían perdido. Yo dije a mis ángeles: vayan y me buscan las joyas que se me perdieron. Digo, pero esta mujer está loca y sin embargo tiene miles de personas que la siguen. Entonces uno dice, es que la gente es ingenua,
La gente no lee la Biblia y claro, como no leen la Biblia, pues le meten gato por liebre y se creen cualquier disparate que la gente diga. Entonces los ángeles son espíritus ministradores y están bajo la autoridad de Dios, no bajo la autoridad de ningún ser humano. Nosotros no somos nadie para darle órdenes a los ángeles. Es Dios el que le da las órdenes a los ángeles. Y los ángeles vienen a ministrarnos a nosotros, a darnos protección, a guiarnos o a hacer lo que el Señor Dios Todopoderoso les ordene y mande. Amén. Querubines, serafines, arcángeles son también espíritus, son diferentes clases de seres celestiales que hay en los cielos. Son todos espíritus. Los redimidos, los hombres y mujeres que han sido cristianos en la tierra y murieron, pues ellos también están convertidos en espíritus y están en el mundo celestial con los ángeles del cielo, porque ya no están viviendo en cuerpos terrenales, dado que murieron. Entonces son espíritus que están en el reino de los cielos. Ángeles, demonios, los demonios también son espíritus, pero ellos están en el infierno, ¿verdad? Ángeles y demonios pueden trabajar con los humanos. Los ángeles de Dios fundamentalmente trabajan con los cristianos, y si Dios les manda a hacer alguna misión con algún inconverso, pues también la hacen, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Entonces, fundamentalmente los ángeles de Dios trabajan con el pueblo de Dios, lo guían, lo protegen, etcétera, etcétera. Y los ángeles de Satanás, es decir, los ángeles que se rebelaron contra Dios, pues ellos están bajo la autoridad de Satanás, y Satanás los envía a la tierra también para que ellos hagan su trabajo a fin de llevar gente para el infierno. Así que los espíritus de las personas muertas no tienen el poder de visitar a los vivos, ¿verdad? Los que estamos vivos podemos ser visitados un día, o protegidos o guiados por un ángel del Señor, o también el diablo nos puede tentar o nos puede seducir o tratar de llevar al pecado. Pero los espíritus de las personas que han muerto, ¿verdad? Porque a veces cuando muere una persona, yo recuerdo que cuando mi padre murió en un accidente de tráfico, pues mi madre, que claro, éramos todos católicos en aquella época, y entonces mi madre dice: ay, pobrecito mi marido que murió, el pobrecito, y no le pagó una promesa que él había hecho a San José de Calazano, a no sé quién. Y entonces ella estaba muy preocupada porque claro, pensaba que mi padre pues estaría en el infierno porque hizo una promesa y no la había pagado. Y entonces ella fue a consultar a una supuesta mujer que hablaba con los muertos, una bruja. Y ella le dijo: sí, es verdad, yo voy a invocar el espíritu de su padre, o de su marido, mejor dicho, para que él me diga si es verdad que no pagó esa promesa y todo ese cuento. Y entonces pues a los días mi madre volvió a ver si la bruja había pues averiguado si efectivamente el espíritu de mi padre se le había aparecido a ella y le había dicho que sí, que efectivamente no había pagado la promesa que le había hecho y todo ese cuento. Pero sabemos que los espíritus de las personas muertas no regresan. En todo caso, quien habla a la bruja son demonios que fingen la personalidad de la persona muerta. Pero los espíritus de las personas aquí en la tierra, cuando mueren, ya esos quedan en el mundo de los espíritus y no nos podemos comunicar con ellos. Pero los demonios sí se pueden manifestar cuando son llamados o cuando son invocados por mediums, por brujos o brujas, y los demonios pueden imitar o hablar a los vivos falsificando la voz de los muertos. Porque las personas que están metidas en brujería dicen que ellos invocan el espíritu del muerto, cosa que es pecado y que eso no se debe hacer, lo prohíbe la palabra de Dios. Pero el espíritu que le habla a esa persona no es el espíritu del muerto, sino un demonio que finge o se aparece en nombre del muerto. Sabemos, hermanos, que Satanás trabaja siempre con la mentira. Ya lo dice la Biblia, que él es el padre de todas las mentiras, ¿verdad?
Así que no se deben invocar espíritus de personas muertas, por mucho que usted las quiera, sea su padre, su madre, su abuelo o abuelita, quien sea. No se debe invocar los espíritus de las personas muertas, porque eso es pecado. Los muertos no se pueden comunicar con los vivos. Una vez que han muerto, ya está, ya quedan allí para siempre. Los demonios sí pueden traer mensajes, influencias, pensamientos, los demonios y también los ángeles de Dios. Así que tenemos el mundo de los espíritus, de los espíritus que están en el infierno, donde hay muchos seres espirituales. Allí está Satanás. Satanás es el jefe de los demonios, Satanás llamado Lucifer, o llamado también el ángel caído. Allí están los demonios, que son espíritus malos, y también allí en el infierno pues están las almas de aquellos que han violado la palabra de Dios y se han condenado. La mayoría de los cristianos creemos que los demonios son los ángeles que se rebelaron contra Dios. Aquellos ángeles, aquella tercera parte de los ángeles que se rebelaron cuando Satanás se rebeló, o Lucifer se rebeló contra Dios y siguieron a Satanás, esos son los demonios. Bueno, por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Sin embargo, hay otras personas y otros teólogos que dicen que no, que los demonios son otra clase de espíritus diferentes a los ángeles. Pero bueno, sea como sea, sea de una o de otra manera, sabemos por la Biblia, por la palabra de Dios, que los demonios hacen un daño terrible a los humanos, sean ángeles caídos o sea otra clase de seres espirituales. Los demonios hacen un daño terrible a los seres humanos que no son hijos de Dios, y también suelen atacar a los hijos de Dios de cuando en cuando, ¿verdad? Especialmente para ponerle una zancadilla y llevárselos al infierno. Ya saben ustedes que la humanidad, hermanos, se divide en dos grandes grupos. La humanidad entera se divide en dos grandes grupos. Primero, por un lado, están los hijos de Dios, los hijos y las hijas de Dios. Y por otro lado, están los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas. Es así de claro. Aunque muchas personas que no forman parte de la familia de Dios, a ellos no les gusta que les diga que son hijos del diablo. Pero ¿qué son? Si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y esto lo revela la Biblia, no es un invento mío. Vengan conmigo a Juan capítulo 8, versículo 39. El Señor Jesucristo está hablando aquí con los judíos. Los judíos eran descendientes de Abraham por la línea de la sangre. Es decir, genéticamente eran descendientes de Abraham. Y el Señor está hablando con ellos y ellos le están contradiciendo. Juan capítulo 8, versículo 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, Jesucristo sabía que eran hijos de Abraham genéticamente hablando, pero espiritualmente no eran hijos de Abraham. Dice el verso 40: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Las obras de Abraham, las obras del diablo, claro, se refería a Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos decían que eran hijos de Dios, no eran hijos de Dios. Jesús le dijo, verso 42, entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y hace una interrogante el Señor ahí, dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Estaban cerrados. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y miren la declaración que hace Jesucristo. Es fuerte, pero es real, porque Jesucristo nunca dijo una sola mentira. Y el Señor le dice a estos judíos que sí, que efectivamente, genéticamente eran descendientes de Abraham, y ellos creían que eran hijos de Dios, pero no, eran hijos del diablo. Y Jesucristo se lo dice en la cara, sin pelos en la lengua. En el verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
O sea que el Señor Jesucristo le deja bien claro a esta gente que ellos son hijos del diablo, aunque genéticamente hablando eran hijos de Abraham y supuestamente ellos decían que eran hijos de Dios, pero no, eran hijos del diablo. Esto es una verdad como un castillo que está revelada en la palabra de Dios. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, mire también lo que dice allí, cómo se entra a formar parte de la familia de Dios, porque si no entras a formar parte de la familia de Dios, eres hijo del diablo. Juan 1, 11 dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Amén. Gloria a Dios por los que han recibido a Cristo. Han pasado de muerte a vida. Ya no son hijos del diablo, sino son hijos de Dios, si de verdad lo han recibido. Si no lo han recibido, pues todavía son hijos del diablo. Mas a todos los que le recibieron, no a toda la humanidad, sino a los que le recibieron. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser, ¿qué dice? Hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Aleluya. Entonces sí podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y está viviendo en pecado, ese es hijo del diablo o hija del diablo si es una mujer. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre. Los hijos de Dios no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos espiritualmente hablando, ¿verdad? Claro, o sea, hay hijos espirituales y hay hijos carnales. Nosotros somos hijos de Dios por el Espíritu. Y otro pasaje más también que habla muy claro acerca de que hay dos clases de personas en el mundo es 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Miren lo que dice ahí, más claro imposible. Es que la Biblia es muy clara, aunque la verdad es que dice son crudas y son duras, y algunas personas se pueden ofender al sentirse clasificados como hijos del diablo. Pero nosotros no podemos decir o no vamos a enseñar una cosa que no esté en la palabra de Dios. Siempre tenemos que enseñar la palabra de Dios. 1 de Juan 3, 8 al 10 dice, el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Así declaro, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, porque ya le dio la espalda al pecado. Es hijo de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nació en el Espíritu, aleluya, nació de nuevo. En esto se manifiesta o sale a la luz si son hijos de Dios o son hijos del diablo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que las cosas están claras en la Biblia. Alrededor de nosotros, hermanos, alrededor de nosotros, en los aires, hay muchos espíritus cada día. Nosotros no podemos ver los espíritus con los ojos, no podemos tocarlos con las manos. Los espíritus buenos y los espíritus malos están ahí, moviéndose en los aires, moviéndose mucho. ¿Para qué? Para influir sobre las personas que tomen decisiones buenas o malas. Nosotros, dice la Biblia, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Se refiere que nuestra lucha es espiritual. Aunque estamos en este cuerpo de carne, nuestro espíritu tiene que luchar contra los enemigos, tiene que luchar contra huestes espirituales de maldad. Lo dice Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué más dice? Verso 11, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes, sí Señor, contra las acechanzas del diablo. Y el verso 12, ahí te lo dice. La influencia de los espíritus, sean espíritus de Dios o sean espíritus del maligno. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros los cristianos tenemos lucha contra huestes demoníacas, infernales, que se mueven allí en los aires. Pero también tenemos el privilegio de tener el ángel de Jehová acampando alrededor de nosotros, ¿no es cierto? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no de todo el mundo. No se engañen, porque a mucha gente le gusta autoengañarse a sí mismos y decir cosas bonitas de sí mismo y decir yo soy hijo de Dios cuando todavía está en tinieblas o está practicando el pecado o está apartado del Señor. Pero los ángeles de Dios están con los cristianos y con las cristianas temerosos de Dios. El Salmo 34:7, vamos a decirlo todos juntos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Saber que sobre nosotros y alrededor de nosotros está el ángel de Jehová que nos guarda, que nos defiende. Y si viene un espíritu malo a meternos ideas raras, pues el espíritu del Señor, el ángel de Jehová que está alrededor de nosotros, nos protege y nos guarda. Aleluya. Así que todos los humanos, todos los seres humanos, tanto si son cristianos como si no lo son, somos influenciables para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Todos los seres humanos somos influenciables. Influenciables quiere decir que sobre nosotros alguien, sea un espíritu o sea una persona, ejerce determinada influencia. Cada persona recibe buenas influencias de parte de los ángeles de Dios y cada persona recibe malas influencias de parte de los demonios, porque los demonios influyen y los ángeles de Dios también influyen. Y bueno, la persona es la que determina si se deja influir de los ángeles de Dios o se deja influir de los demonios. Pero todos somos influenciables. Depende con quién uno esté o con quien uno ande, así recibirá una influencia buena o una influencia mala. Una cristiana, por ejemplo, se casa o se junta o se pone a vivir con un pecador y va a ser influenciada por la mala vida del pecador y muchas veces terminarán apartándose de la iglesia del Señor. Hemos visto aquí mismo en esta iglesia mujeres que se casaron o se pusieron a vivir hasta sin casarse con personas pecadoras y han terminado apartadas de los caminos del Señor. Han sido influenciadas por el mal porque ellas tomaron una mala decisión o ellos tomaron una mala decisión y se casaron con una mujer que no era cristiana. Eso lo hemos visto aquí mismo en esta iglesia. Dice también un refrán: dos que duermen en el mismo colchón suelen ser de la misma opinión, por lo general, ¿verdad? Y la gran pregunta, hermanos, la gran pregunta que todos nos debemos de hacer, la gran pregunta que todos nos debemos de hacer es: ¿de qué espíritu me estoy dejando influenciar? ¿De qué espíritu yo me estoy, o usted, de qué espíritu usted se está dejando influenciar? ¿De espíritus malos o del espíritu del Señor? Usted decide de qué espíritus se deja influenciar. Los espíritus, como dije, no los podemos ver, no los podemos tocar con las manos, pero sí podemos detectar la influencia que ellos ejercen sobre nuestra mente y sobre nuestros sentimientos. Si la influencia que ejercen sobre nosotros es buena, podemos llegar a la conclusión de que son buenos espíritus los que nos están guiando a hacer lo bueno. Pero si la influencia es para hacer lo malo, es evidente que llegamos a la conclusión de que es un espíritu malo el que está rondando alrededor de nosotros y que nos está influenciando para que hagamos lo malo. Usted puede estar, hermano, hermana o amigo, amiga, usted puede estar durante algunos años titubeando, indeciso, sin tomar decisiones ni para lo bueno ni para lo malo. Algunos dicen: no, yo soy neutral, ni una cosa ni la otra. Pues esa posición no existe ante los ojos de Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Mientras no recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, estás en la familia de los hijos del diablo. Es que lo dice la Biblia claramente: a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser hechos
hijos de Dios. Si no reciben a Cristo, si no se entregan, si no nacen de nuevo, no son hijos de Dios. La influencia de los espíritus va siempre en aumento o va creciendo hasta llevar a la persona al cielo si está influenciada por los ángeles de Dios, o al infierno si está influenciada por los ángeles por los espíritus malos, por Satanás y sus demonios. También las personas aquí en la tierra, ya no solamente los ángeles de Dios y los demonios influyen sobre las personas, también las personas aquí en la tierra ejercen influencia. Dije que todos somos influenciables. Todos somos influenciables. Depende de quién nos estamos dejando influenciar. Las personas que son hijos o hijas de Dios te van a influenciar para que hagas lo bueno. Y las que son hijos o hijas del diablo te van a influenciar para que hagas lo malo. Lo mismo que en el mundo de los espíritus. Los malos espíritus te influencian para hacer lo malo. Los buenos te influencian para hacer lo bueno. Las personas malas que son hijos del diablo te influencian para hacer lo malo. Los que son hijos de Dios te van a influenciar para hacer lo bueno. Entonces, hermano y hermana, amigo, amiga, póngase bajo la influencia de buenos espíritus y de personas buenas que son hijos o hijas de Dios, para que usted sea influenciado por lo bueno y termine formando parte de la familia de Dios. Se habla mucho, hermanos, se habla mucho de lo que se ha llamado la transferencia de espíritus. La transferencia de espíritus. Cuando hablamos de la transferencia de espíritus, algunos podrán decir, bueno, ¿eso qué es? Eso es que una persona le pasa o le transfiere a otra un mal espíritu, o le transfiere un buen espíritu, dependiendo del espíritu que está en la persona que transfiere o influye. En la Biblia nosotros vemos casos donde se transfieren buenos espíritus y también casos donde se transfieren malos espíritus. Hay que decir que la persona que va a recibir la transferencia de espíritu debe estar abierta o receptiva al espíritu de la persona que transfiere. La persona que va a recibir una transferencia de espíritu tiene que estar abierta a la persona que transfiere. Por ejemplo, si la persona que va a recibir una influencia no se abre completamente, pues no va a recibir ningún espíritu, pues está cerrado. Tiene que abrirse y decir, sí, recibo. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo el apóstol Pablo, al imponer las manos sobre algunos hombres, estos recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Pablo, y cuando Pablo impone las manos sobre estos hombres, el Espíritu Santo que estaba dentro de Pablo es transferido también a aquellas personas sobre las cuales el apóstol Pablo pone las manos. Miren lo que dice Hechos 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 al 7 de la palabra. Dice así, este es el apóstol Pablo: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, miren lo que Pablo les dice a estos discípulos que eran discípulos ya del Señor. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que estaban en tinieblas total con respecto a eso. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan los bautizó en el río Jordán y en eso fueron bautizados en agua. Dijo Pablo, Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. O sea que el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento para que recibiesen al Mesías que vendría detrás de Jesucristo. Dice que cuando oyeron esto, verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Quién vino sobre ellos?
El Espíritu Santo, como dije, estaba en la vida del apóstol Pablo. Y cuando Pablo impone las manos sobre estos hombres, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea que fue una transferencia del Espíritu Santo sobre aquellas personas que no habían recibido el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban, aquellos sobre los cuales Pablo puso las manos y les transfirió la llenura del Espíritu Santo. Eran por todo, dice, unos 12 hombres. O sea que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y de lo que él tenía, de eso dio a esos hombres. Cada uno da o imparte lo que tiene. Si una persona tiene demonios, pues eso es lo que va a impartir, eso es lo que va a dar. Si tiene el Espíritu Santo, pues eso es lo que va a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que tenga, nadie puede dar lo que no tiene. Todos damos de lo que tenemos. Si usted está lleno del Espíritu Santo y ora por alguien, pues bendice a esa persona y la llena del Espíritu Santo, o por lo menos la despierta para que busque el Espíritu Santo. Pueden subir arriba, Juan, y decirle a los chicos que no den golpes en eso, por favor. Otro ejemplo, hermanos, de transferencia de espíritu lo tenemos en el libro de Números. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 11, libro de Números, capítulo 11, versículo 10 en adelante. Ahí vemos otro ejemplo de transferencia de espíritu. En Números, capítulo 11, versículo 10, dice así la palabra: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés hablando con Dios, dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu pueblo? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Fíjatelo como ora Moisés, porque resulta que el pueblo de Israel era un pueblo complicado. Era un pueblo que siempre estaba dando problemas, siempre estaban murmurando, siempre estaban diciendo: Moisés, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Y siempre estaban atacando al pobre Moisés, y Moisés solamente hacía lo que Dios le mandaba que hiciera. Pero el pueblo de Israel era rebelde, y Moisés ya estaba cansado de aguantar las impertinencias y las rebeldías del pueblo de Dios. Y Moisés, dice el verso 11, dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Señor, ¿qué culpa tengo yo? Esta gente me están amargando la vida. Y mira, le dice más Moisés a Dios. Dice: ¿concebí yo a este pueblo? ¿Acaso soy el padre de esta gente para estarle aguantando todas las impertinencias de ellos todos los santos días? ¿Lo engendré yo para que me diga: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Señor, yo no puedo, esto es demasiado para mí, me tienen amargada la vida. Es más o menos parafraseando lo que Moisés le viene a decir a Dios. Y sigue diciéndole más Moisés a Dios, dice: ¿de dónde conseguiré yo carne? Porque el pueblo decía: danos carne, queremos carne, ya estamos cansados de tanto pan, maná por la mañana, maná por el mediodía, maná por la noche, no, ya queremos carne, danos carne. En el desierto, 2 millones de personas pidiéndole a Moisés que le diera carne. El pobre Moisés estaba sufriendo mucho, dice: Dios mío, yo no puedo aguantar esto. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Y sigue diciendo Moisés: yo no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y mira, otra cosa que le dice Moisés a Dios, dice: y si lo haces así, y si lo haces tú, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Es decir, prefiero que ya me lleves para arriba, para el cielo, y me quites de líder de aquí, de este pueblo, porque esto ya no puedo soportar esto, es demasiado para mí. Entonces Dios es un Dios comprensivo, que comprende las cosas. Dice: es verdad, pobrecito Moisés, te estoy echando una carga demasiado pesada para ti. Entonces, verso 16, Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo,
y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Vamos a ver qué plan tiene Dios para aliviar la carga que Moisés está sufriendo por llevar toda la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios a la tierra de Canaán, que no era poco. Y entonces Dios le dice, búscame 70 ancianos que tú sabes que son de los más ancianos del pueblo, gente más o menos madura. Y miren lo que dice en el versículo 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios entonces, como dice la palabra, desciende y coge del espíritu que está en Moisés y pone en los 70 ancianos. El espíritu que recibieron los 70 ancianos era un espíritu de sabiduría para aconsejar, para orientar, para guiar a la gente con sabiduría divina. Pues ese era el espíritu que había en Moisés, y Dios toma del espíritu de Moisés y transfiere a los 70 ancianos que Moisés había reunido, para que esos 70 ancianos le ayuden a Moisés a llevar la carga del pueblo. Así que Dios toma del espíritu de Moisés y se lo transfiere a los 70 ancianos, y ahora esos 70 varones tienen el mismo espíritu de sabiduría, de consejería y de jueces para ayudarle a Moisés en la difícil tarea de conducir y de guiar al pueblo a la tierra de Canaán. Eso fue lo que hizo Dios, una transferencia de espíritus. Cogió del espíritu de Moisés y le impartió a los otros 70 ancianos. Eso es lo que también muchas veces hace falta en las iglesias, ¿verdad? Varones que sientan la carga de guiar a la gente a que hagan lo bueno, y que la carga no esté solamente en el pastor, porque mucha gente enseguida se lava las manos y dice, no, el pastor que lo trate, el pastor que lo aconseje, el pastor que le diga. Y el pastor pues a veces sí lo puede hacer, otras veces es demasiadas cosas y se le escapan de las manos muchos asuntos. Entonces es bueno que los que de verdad tienen el Espíritu Santo digan, oye, pues vamos a echar una mano, vamos a aconsejar a estas personas para que no le echen toda la carga a Moisés como en el Viejo Testamento, o al pastor en el Nuevo Testamento. Entonces veremos ahora la transferencia de malos espíritus. Hemos visto cómo Dios transfiere buenos espíritus de Moisés a los 70 ancianos, y cómo también el apóstol Pablo, al imponer manos sobre estos 12 varones, ellos recibieron del espíritu que tenía Pablo. Entonces veremos también ahora la transferencia de malos espíritus. Un ejemplo claro lo tenemos cuando el pueblo de Israel estaba ya cerca de la tierra prometida, cerquita, ya estaban en la frontera de la tierra prometida, a pocos kilómetros de entrar ya a la tierra prometida. Habían transitado por el desierto y ya le falta poco para entrar en la tierra prometida. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13, versículo 25 en adelante. Números, capítulo 13, versículo 25, dice, Moisés ya está, como les digo, en la frontera con el pueblo de Israel, en la frontera de la tierra de Canaán, a pocos kilómetros para entrar a la tierra de Canaán. Entonces Moisés dice, vamos a mandar 12 espías, 12 varones que vayan a la tierra de Canaán y averigüen cómo es, si hay ríos, si hay árboles frutales, si hay ciudades fortificadas. Vamos a enviarlos para que ellos nos traigan un informe. Y entonces esos 12 espías fueron enviados, cogió 12 varones del pueblo, los envió a la tierra de Canaán para que averiguaran cómo eran las casas, las murallas, si las ciudades estaban cerradas o estaban abiertas, cómo era la gente, en fin, que trajeran un informe completo para que ellos tuvieran una idea a la hora de entrar y no entraran así a ciegas. Dice que volvieron, Números capítulo 13, versículo 25, dice, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Los 12 espías estuvieron ¿cuántos días recorriendo la tierra? 40 días. Y con todo lo que ellos vieron, trajeron un informe muy detallado a Moisés y al pueblo de Israel que estaban allí a pocos kilómetros. Lo dice el verso 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, ya con el informe,
y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Dice que trajeron unos racimos de uva grandísimos, que tenían que traerlo entre dos personas en un palo, tenían que traer los grandes racimos de uvas que eran impresionantes, quizá como una piña de plátano de esa que pesa 40, 50 kilos, que una persona sola es mucho. Lo trajeron entre dos, los racimos de uva, unas uvas impresionantes. Les contaron diciendo: nosotros hemos llegado a la tierra a la cual nos enviaste, y sí, es verdad, fluye leche y miel, es una tierra preciosa, y este es el fruto de ella. Y mostraron el racimo de uvas que habían traído para que tuvieran un ejemplo. Dice, después estos espías siguen hablándole a Moisés y a Aarón y a todo el pueblo. Les dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sí, la fruta es preciosa, maravillosa, fluye leche y miel esa tierra. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas, y tienen unas murallas que llegan hasta el cielo. Y también vimos allí los hijos de Aná. Y sigue diciendo: Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Y están dando un informe, pero este informe que están dando ya es asustando al pueblo, metiéndole miedo al pueblo. Entonces, de esos 12 espías que habían ido a espiar la tierra, habían 2 que eran hombres de fe, los otros eran unos incrédulos. Los 10 eran unos incrédulos, pero 2 de ellos eran hombres de fe. Y esos, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Caleb y Josué. Entonces Caleb, cuando vio que estos compañeros suyos estaban dando un informe pésimo y metiéndole miedo y asustando a la gente, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Ese fue el informe que dio Josué y Caleb. Pero los otros 10 estaban diciendo: uy, que va, allí hay gigantes y las murallas son grandísimas, no podemos nosotros. Miren lo que sigue diciendo. Verso 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron, los que subieron con Caleb y con Josué, dijeron: no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, ¿cómo hablaron? Mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos es, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. ¿Qué dice? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí, sigue diciendo, a los gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Y mira lo que dice: y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Desánimo, desaliento, ¿verdad? Trayendo un desánimo. Los 10 desanimaron al pueblo con el informe que trajeron. El pueblo recibe el espíritu de incredulidad, el espíritu de terror, el espíritu de susto, de espanto de los 10 espías malos. Pero Josué y Caleb habían hablado bien, pero a Josué y a Caleb no le hacen caso. El buen espíritu de Josué y de Caleb no lo quisieron recibir. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto por no recibir el buen espíritu, la buena influencia que Caleb y Josué le estaban transmitiendo a ellos. Los 10 espías pesimistas, incrédulos, cobardes, le transfirieron al pueblo el espíritu de la incredulidad, del miedo, de la cobardía, del terror. Mira lo que dice verso 14, verso 1 al 4 del capítulo 14 de Números también. Dice: entonces toda la congregación, fíjate la reacción al informe de los 10 espías. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todo el mundo llorando allí. Y mira cómo se pusieron. Y se quejaron contra Moisés y Aarón
todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá no muriéramos. ¿Para qué nos fuiste a traer para aquí? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjate, la influencia del espíritu malo de los 10 espías. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos otra vez para Egipto. Pero no habían visto milagros y milagros y milagros, cómo Dios los sacó de Egipto, y ahora se están quejando porque no tienen fe en Dios para entrar en la tierra de Canaán. Tuvieron fe para salir de Egipto, pero no tienen fe para entrar en la tierra de Canaán. Así hay muchas personas hoy en día. Tienen fe para dejar atrás el pecado, pero después no tienen fe para seguir y hasta el final y entrar en el reino de los cielos, sino que se quedan a mitad de camino. Entonces, hermanos, vamos a seguir adelante, no dejarnos influenciar de las malas influencias. Dice un refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Ejemplos de transferencia de malos espíritus hay muchos. Una madre, por ejemplo, que ejerce la brujería, macumba, por lo general alguno de sus hijos o de sus hijas también recibe ese mal espíritu por la influencia de su madre. Si un cristiano o una cristiana se junta con homosexuales, con lesbianas, con prostitutas, con gente que practica la adivinación, la brujería, la magia, el hipnotismo, y se dejan hipnotizar o influenciar de ello, podrá recibir un demonio, podrá recibir un mal espíritu. Aquí en esta iglesia tuvimos un joven, eso es un caso que yo lo he vivido, tuvimos un joven que comenzó a juntarse con homosexuales. Y yo me di cuenta de que se estaba juntando con homosexuales porque lo vi con un caminar amanerado y con gestos propios de homosexuales. Y yo le pregunté a este varón, le pregunté si él andaba juntándose con homosexuales y con gente así. Y él me admitió y me dijo: sí, es verdad, estoy compartiendo con ellos mucho. Y bueno, ya él estaba amanerado, caminando de manera amanerada como los homosexuales y haciendo gestos de homosexuales. Entonces yo, como pastor, quise influir sobre él y animarlo a que se desconectara de esa gente, a que se apartara de toda esa gente y que no se juntara con ellos porque ya iba por mal camino. Pues ¿qué fue la decisión que él tomó? Se apartó de la iglesia y ya no volvió a contactar conmigo, porque por lo visto le gustaba más la influencia de los malos espíritus de homosexualidad y todo eso, y finalmente se apartó de los caminos del Señor. Entonces, las personas que tienen la hermosa oportunidad de conocer la verdad en la Biblia y conociendo la verdad no la quieren seguir, la Biblia dice que se les envía un espíritu, un poder engañoso para que crean la mentira, porque se les ha dado la verdad. Como en este caso yo le daba la verdad a este chico y él pues prefirió la mentira, prefirió lo malo antes que la verdad, se dejó influenciar, se dejó transferir malos espíritus de los supuestos amigos homosexuales con los que él andaba, y al final terminó apartándose de los caminos del Señor. Esto es grave porque la persona pierde la salvación de su alma. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12, dice la palabra: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El diablo anda como león rugiente con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad, como este chico. Yo le estaba dando la verdad, pero él prefirió dejarse influenciar o dejarse transferir malos espíritus de los homosexuales. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque no recibir el amor de la verdad es una ofensa a Dios. Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a morir por tus pecados y por los míos, para salvarte de la miseria. Y si rechazas ese regalo tan grande de parte de Dios que le costó la sangre a Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que eso es un desprecio muy grande para Dios. Por esto dice la Biblia en el verso 11, Dios les envía, ¿qué cosa les envía? Un poder engañoso para que crean. ¿Qué es lo que creen? La mentira.
terminan creyendo la mentira. Y eso lo hace Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Rechazan la verdad y aceptan la mentira. Pues ahí te viene un espíritu de error, un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no recibieron el amor, la verdad en amor. Así que, hermanos, si usted tiene en su casa libros de brujería, películas de terror, Dráculas, música rock, música satánica, vídeos de pornografía, destruya todo ese material, cójalo y quémelo. O ídolos, a veces hay creyentes que viajan a un país y claro, es nuevo todo lo que ven en ese país, viajan pues yo que sé, a Japón o a la China o a la India y ven unas estatuillas, unas figuritas, dice, ay, voy a comprar una como un souvenir para tener un recuerdo de aquí de la India o de la China, de donde sea, y resulta que esa estatuilla es un dios pagano de que ellos adoran allá, pero el turista no sabe que es un dios pagano y lo considera como un souvenir, como un regalo para llevárselo a su familia, y lo que está haciendo es llevando un demonio a su casa. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 19. Dice el apóstol Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Toda la idolatría y todo lo que es de origen satánico hay que destruirlo. Hay que acabar con él, quemarlo todo completamente. También una manera de recibir el mal espíritu de otra persona es la relación sexual entre un cristiano y una pecadora, o entre un pecador y una cristiana, porque el espíritu malo que tiene la persona pecadora se le pasa al supuesto creyente. 1 Corintios capítulo 6 versículos 16 al 18 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Si usted tiene relaciones sexuales con una ramera, es un cuerpo con ella. O si tiene relaciones sexuales con un homosexual, pues es un cuerpo con ese. Porque dice, los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Así que por la relación sexual se transfieren también espíritus malos de uno a otro. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos sobre las personas con ligereza. Hay que saber para qué se imponen las manos, porque con la imposición de manos se transfieren, como digo, espíritus. Bueno, si la persona que transfiere, como en el caso de Pablo, está lleno del Espíritu Santo, transfiere el Espíritu Santo a esos 12 varones. Pero si la persona tiene demonios y ora por otra persona, le transfiere sus malos espíritus. Así que hay que saber para qué se imponen las manos. También hay que decir que no es lo mismo imponer las manos para orar sobre una persona que está enferma. Un cristiano puede orar, o una cristiana puede orar por un enfermo imponiendo manos para que el Señor lo sane. Pero otra cosa es imponer las manos para que la persona ejerza un ministerio pastoral. Ya eso es algo más serio, más importante. Vamos a ver lo que dice, ya voy terminando, pero vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versículos 21 y 22. 1 Timoteo capítulo 5 versículos 21 y 22 dice... El apóstol Pablo hablando a Timoteo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin
prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y el verso 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate como puro, ¿verdad? Puro tiene que conservarse. Entonces el apóstol Pablo aconseja bien a Timoteo, dice: no le ponga las manos a cualquiera, ten mucho cuidado porque esto es una cosa seria. Y también un consejo que yo le quiero dar a todos ustedes es que no deje que cualquier persona que usted no sabe quién es esa persona, no deje que le imponga manos sobre su cabeza, porque si usted desconoce a la persona que le va a imponer manos sobre su cabeza, a lo mejor esa persona tiene demonios y lo que le está transfiriendo a usted son los demonios que esa persona tiene. Por internet, a veces cuando está uno buscando algo, aparece en internet unas personas que uno no conoce y dice: quiero orar por ti, quiero orar por ti, cierra los ojos y voy a orar por ti. Yo personalmente no dejo que nadie, que ninguna persona desconocida ore por mí. ¿Qué sé yo? Los espíritus que esa persona tiene, y le voy a permitir que ore por mí, y si lo que hace es meterme en un mal espíritu, no. Yo oro por mí. Y le aconsejo a todos que si alguien va a orar por usted, cerciórese, conozca a la persona, averigüe que es una persona de Dios, y si no, si usted tiene duda, mejor que le diga: no, usted no ore por mí, o no permita usted que le impongan manos, porque puede estarle transfiriendo un mal espíritu. A desconocidos yo no le pido que oren por mí, yo oro por mí mismo, porque no sé el espíritu que pueda tener esa persona desconocida. Y una persona, hermanos, una persona puede ser llena del Espíritu Santo, y después de ser lleno del Espíritu Santo, peca, y el Espíritu Santo se aparta de la persona. Vean lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Un par de versos más y termino. Dice, fíjense, está hablando aquí del rey Saúl. Todos sabemos, los que han leído la historia del rey Saúl, que fuera el primer rey de Israel. El rey Saúl, cuando inició su ministerio como rey, él fue lleno del Espíritu Santo y hasta profetizó. Pero todos sabemos que después, en el transcurso de su ministerio, Saúl comenzó a fallarle a Dios, a desobedecerle a Dios. ¿Y qué pasó finalmente? El Espíritu de Dios que estaba en Saúl se fue. ¿Y qué vino a sustituir el Espíritu de Dios? Un espíritu malo que le atormentaba. Había sido lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va porque él estaba pecando, y ahora viene un espíritu malo. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, dice: el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Se apartó de Saúl. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaba? Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así declara en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuidado, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a seguir protegiéndonos, cuidándonos y no jugando con las cosas de Dios. Hay que mantener la distancia emocional, la distancia sentimental, la distancia espiritual de personas que uno no conoce. Hay muchos malos espíritus reinando en el corazón de muchas personas. Los espíritus malos se disfrazan en las personas y aparentan ser hombres y mujeres de Dios y usan un lenguaje bíblico y todo ese tipo de cosas, y luego los cristianos ingenuos caen en la trampa. El último versículo, y con esto ya termino, segunda de Corintios 11, del 13 al 14, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay supuestos pastores y pastoras que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y uno tiene que conocer bien la gente. Dice: y no es maravilla, verso 14, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Entonces, el diablo es muy mentiroso, y la gente que está en las manos del diablo son muy mentirosas, y uno tiene que conocer
con quién está relacionándose, con quién está hablando, con quién le está influyendo y pararle los pies a todo lo malo, porque si no, uno puede caer en la trampa. Así que el mundo de los espíritus es muy amplio y uno tiene que conocer bien con quién anda y con quién estás recibiendo, de quién está recibiendo influencia. Pues con esto terminamos, vamos a estar puestos en pie y vamos a orar, aleluya, y pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé sabiduría para que no seamos influenciados, para que no nos transfieran malos espíritus, ni la gente ni los espíritus, ¿verdad? Porque podemos recibir influencias de espíritus o de personas también. Ya lo vimos en la Biblia y hay muchos otros ejemplos que no los hemos citado porque es demasiado largo, pero hay muchísimos ejemplos de transferencia de espíritus en la Biblia. Gracias, Señor, te damos, Dios mío. Bendecimos tu santo nombre en esta preciosa mañana. Te estamos, Señor, inmensamente agradecidos por la obra que tú has hecho en medio de nosotros y oramos, Dios mío, que tú sigas derramando rica y abundante bendición sobre toda tu iglesia, mi Señor, a fin de que todos, Dios mío, caminen en la santidad y todos busquen de tu rostro, Padre Santo de la gloria. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas para que sepan identificar las malas influencias y las buenas influencias y no se dejen influenciar nunca de lo malo, Padre Santo. Gracias de todo corazón. En tus manos encomendamos la iglesia y pedimos que la guardes y que la bendigas y que la llenes del Espíritu Santo y que todas las personas que necesitan una buena influencia, que puedan, Dios mío, marcar cita con un servidor para que yo les pueda guiar e influenciar con la palabra de Dios. Gracias de todo corazón, Dios mío. Bendecimos la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.